Antes de entrar en materia en lo que es la POC, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hasta el momento llevamos en cuanto a evaluación de las diferentes unidades. Al momento, con la sustentación, ustedes llevan el 75% de la nota. Queda un 25% que es el que está representado en el examen final o POC. En el 75% usted tiene la probabilidad de haber sacado entre 0 y 375 puntos. Igual, en el POC usted tendrá la posibilidad de sacar entre 0 y 125 puntos. Para saber cuál es su nota acumulada o cuál es la nota final que usted va a obtener, simplemente sumará el valor que ha sacado acumulado en los 75%, en este ejemplo hablamos de 285 puntos, y lo que va a sacar en el POC. Para este ejemplo, 85 puntos. Al sumar estos dos valores nos dará un valor ponderado de 370 puntos, que es equivalente a que usted sacó la materia en 3.7. La nota mínima para evaluar, para pasar esta materia es 3.0 o 300 puntos. Los últimos puntos que están en juego se evaluarán entre el 12 y 13 de diciembre, que corresponde al POC. Profe Marlon, perdón que lo interrumpa, qué pena, para darle grabar a la Ya la estoy reunión. grabando. ¿Ah, sí? Ah, Sí, bueno, señor. vale. Ya la estoy grabando. Gracias, Jason, me imagino, ¿o quién fue? Gilmer. Gilmer, bueno. Eh, Aquí hay algunas fechas importantes que deben ustedes tener en cuenta para lo que queda de este semestre. Según la circular 40010, en el calendario académico de este periodo 1604, se ha definido que las evaluaciones finales serán entre el 12 y 13 de diciembre para todas las materias que tengan evaluación final. Habrá un tiempo de supletorios del 15 al 21 de diciembre. Esta tendrá un costo de 123.000 pesos, y para poder tener derecho al supletorio, usted deberá evidenciar la causa por la cual no pudo presentar, por ejemplo, el examen final. El supletorio es un mecanismo tendiente a ayudar a los estudiantes en el sentido de que por algún tema, calamidad doméstica, trabajo o algo por el estilo, no haya podido presentar el examen final. Por último, si usted pierde la materia, tendrá derecho, esta materia es habilitable, tendrá derecho a habilitarla del 21 al 24 de diciembre. Le costará 147.000 pesos. ¿Cuál es el objetivo general del POC? El objetivo del POC es evaluar los conceptos que hemos impartido durante las 3 unidades de este semestre. En él lo que esperamos es que ustedes reconozcan algunos conceptos básicos del lenguaje simbólico y natural, en la elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. También esperamos que ustedes sean capaces de identificar el tema de cuantificadores, proposiciones categóricas, y le puedan permitir dar solución a situaciones polémicas, leyes de inferencia. Por último, aplicar la teoría de conjuntos para solucionar problemas de la vida real. Como pueden ver, el primer tema corresponde a la unidad 1, el segundo a la unidad 2 y el último a la unidad 3. El enlace para presentar el POC lo encontrarán ustedes a través del entorno de evaluación. Al igual que la pretarea, existe un vínculo el cual le permitirá a ustedes presentar esta prueba. Esta prueba consta de 125 puntos. Tendrá 25 preguntas y ustedes dispondrán de 2 horas para presentarlo. Esta evaluación solo se habilitará el 12 de diciembre y se cerrará el 13 de diciembre. No se habilitará para otra fecha, al menos
que usted justifique claramente por qué no pudo presentarlo. Por ejemplo, errores de sistema, que la plataforma está saturada, que el sistema se cayó, no, se fue la energía porque eso no se puede evidenciar, no. Enfermedad, algo por el estilo, donde si usted lo hace oportunamente, la dirección le podrá habilitar a ustedes una nueva oportunidad. Para poder evidenciar esto y para que nuestra directora y el grupo de directores de apoyo le habiliten a ustedes esa nueva oportunidad, usted lo debe evidenciar claramente. ¿Qué significa evidenciar claramente? En el momento que a usted le ocurra algún problema, por ejemplo, que el internet está muy lento, se está cayendo, genera un error la página, la gente que deja todo para última hora y quiere presentar el 13 a las 10 de la noche, que se satura el sistema y no lo permite presentar, generalmente eso le va a generar un error. ¿Usted qué va a hacer? Va a tomar un pantallazo de su computador, pantallazo, foto, green screen, como le quieran decir, en donde aparezca su nombre. ¿Por qué que aparezca su nombre? Porque es la forma para nosotros de evidenciar que efectivamente fue a usted quien se le presentó el problema y no a otro estudiante. Entonces, usted con esa evidencia mandará un correo a la directora Carolina Castaño y ella le estará informando a usted de una nueva oportunidad y la fecha para esa nueva oportunidad. Si el soporte no es adecuado, es muy probable que la directora o el grupo de directores de apoyo no le habiliten la nueva opción. Esta evaluación tiene 3 tipos de preguntas. Todas son de selección múltiple, pero algunas, como en este caso, con única respuesta. En este caso, ustedes van a encontrar un enunciado que dirá, este tipo de preguntas se desarrollan con torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. Solo una de estas respuestas responderá correctamente a la pregunta. Si ustedes se acuerdan de la pretarea, en la pretarea había algo parecido. Entonces, ustedes solo tendrán la opción de escoger una de estas opciones, una y solamente una de estas opciones. Este es el primer tipo de pregunta, selección múltiple con única respuesta. El otro tipo de pregunta es selección múltiple con múltiple respuesta. En este caso, como dice el enunciado, le dirá a usted, este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. Solo 2 de estas opciones responderán correctamente a la pregunta. Como ustedes pueden ver, dentro de la selección de respuestas hay una combinación de 2 preguntas. Ustedes escogerán una de ellas y esa será su respuesta. Por ejemplo, si marcan el literal A, la 3 y la 4 serán correctos. ¿Qué significa? Que para este enunciado, la pregunta 3 y 4 son válidas. Y así habrá una combinación de 2 preguntas por cada una de las opciones que ustedes seleccionen. En este caso, en este ejemplo, la pregunta es, cuando se estudia la validez de una proposición compuesta independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, pueden ocurrir que la tala de verdad que se deriva conduzca a. Entonces, aquí me está dando varias opciones, usted verá cuáles combina y como pueden dar cuenta, de acuerdo a estas respuestas, las únicas opciones posibles para una tabla de verdad, en este caso serían tautología o contingencia. Y en ese caso, usted debe responder B, porque 1 y 3 sería la respuesta correcta. El otro tipo de pregunta y último tipo de pregunta son análisis de relación. Este tipo de pregunta consta de 2 proposiciones, una afirmación y una razón. Estas unidas con una palabra ¿por qué? Ustedes como estudiantes deberán verificar la veracidad de cada una de las proposiciones y la relación entre ellas. Entonces, para responder este tipo de preguntas, usted deberá tener en cuenta si la razón es verdadera, si la afirmación es verdadera y la razón es verdadera. Y
Adicional a esto, si la razón es una explicación correcta de la afirmación. En este caso, tenemos, por ejemplo, el siguiente enunciado. La intersección entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Esa es la afirmación. La razón es, dice, ¿por qué? Si se demuestra simbólicamente, la intersección se expresa como A intersección B, donde nos indica que X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Como ustedes pueden ver, tanto la afirmación como la razón son verdaderas. Y también pueden observar que la razón es una explicación correcta de la afirmación. En este sentido, la única opción posible sería explicación correcta, marque D si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta. ¿Cuáles son las opciones que se le pueden presentar? A usted se le puede presentar las siguientes opciones. Que la afirmación sea verdadera, pero la razón sea falsa. Que la afirmación sea falsa, pero la razón sea verdadera. Que tanto la afirmación y la razón sean verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Entonces, dependiendo de esas cuatro opciones, usted deberá contestar. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas de este curso, de los más relevantes, y al final tendremos una sesión de preguntas, si usted tiene más preguntas sobre este tema o sobre el POC en general. Comencemos con proposiciones. Entonces, si ustedes se acuerdan de la primera unidad, lo primero que se debe acordar es que una proposición es una oración de la cual podemos decir si es verdadero o falso, pero nunca las dos cosas a la vez. Siempre una proposición se deberá responder con verdadero y falso. Tengo dos tipos de proposiciones. Las proposiciones simples o atómicas y las compuestas. Ahorita veremos con más detalle qué significa esto. En este conjunto de ejemplos, vamos a ver si algunas de estas expresiones o oraciones son proposiciones o no. Entonces miremos, por ejemplo, este interrogante. ¿Vas a playa en vacaciones? Como ustedes pueden ver, esta oración yo la puedo responder de múltiples formas y no necesariamente falso o verdadero. Entonces, como yo no puedo responder falso o verdadero, esta pregunta no es una proposición. En este caso, Carlos Vives es colombiano. Yo puedo responder categóricamente si es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Como es verdadero, se puede clasificar como una proposición. La otra. James Rodríguez juega béisbol. Esta como tal también es una proposición ya que yo puedo determinar si es falso o verdadero. En este caso sería falso, por lo tanto es una proposición. Este último caso, B es igual a 3x más 5. Como está expuesto inicialmente, yo no puedo decir que es una proposición porque existen múltiples valores para X y para B. Existen múltiples valores de X que me puede dar un B. Pero si yo conozco de antemano cuál es el valor de X y cuál es el valor de B, yo podré decir tranquilamente si es verdadero o falso. Vamos a ver un poco más de lo que son proposiciones simples y proposiciones compuestas. Entonces, las proposiciones simples como tal están formadas por una sola afirmación o una sola oración y no tiene conectores. Cuando hablamos de conectores como el y, el o, el entonces, el bicondicional.
En estas 4 proposiciones ustedes pueden ver que solo tengo una oración sin elementos u operadores que me asocien a otra oración. La ballena roja, la raíz cuadrada de 16,4, Gustavo Salto y Teresa va a la escuela son proposiciones simples. Cada una de estas se puede responder con verdadero o con falso. Miremos una proposición compuesta. Una proposición compuesta está formada por dos o más proposiciones simples. Aquí hay diferentes ejemplos de proposiciones compuestas. Por ejemplo, aprenderé matemáticas sí, solo sí, estudio mucho. Aquí el conector sería sí, solo sí, que es un bicondicional. Este otro caso. Si Yolanda es estudiosa, entonces pasará al examen. Tengo dos proposiciones simples. Yolanda es estudiosa y Yolanda pasará al examen. Estas dos proposiciones están unidas por un condicional, por una proposición condicional, un operador condicional que es el entonces. Por ejemplo, esta que está en verde. El 1 es el primer número primo y es mayor que 0. Tengo una proposición simple que es el 1 es un primer número primo y otra proposición simple que dice que 1 es mayor que 0. Y esta la estoy uniendo con un operador relacional que es la conjunción, el y. Y así podemos tener muchos más ejemplos sobre proposiciones compuestas donde siempre vamos a poder identificar un operador relacional que une a dos o más proposiciones simples. Hagamos un pequeño repaso de los diferentes operadores o conectores lógicos. Tenemos la negación, no, también se simboliza con este símbolo que no sé cómo se llama. Tengo la disyunción, que es el o, se simboliza con una v pequeña. Tengo la conjunción o el i, la simbolizamos con la v al revés y el conector lógico sería la i. El condicional, que lo simbolizamos con la flecha hacia la derecha y siempre estará compuesto por las palabras sí, una proposición, entonces. Y por último, el bicondicional. El bicondicional estará simbolizado por una flecha en ambos sentidos y se diferenciará con el operador, con el conectivo lógico, sí y solo sí. Estos son los 5 operadores relacionales que nosotros estamos utilizando. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una aplicación, construcción de tabla de la verdad y en la medida que estemos haciendo la construcción de la tabla de verdad y la determinación de las proposiciones simples en un argumento, vamos a ver también de una vez cómo se construye o cómo son las características de las tablas de verdad o las tablas de verdad para cada operador. Tengo el siguiente argumento. Si se programan actividades académicas, entonces se programarán las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Siempre lo primero que tenemos que identificar son las proposiciones simples. Aquí estamos identificando las siguientes proposiciones simples. P. Se programan actividades académicas. Q. Se programan las olimpiadas deportivas. R. Los estudiantes estarán activos. Tengan en cuenta que una proposición simple nunca podrá tener una negación. La proposición simple siempre se define en positivo. Los estudiantes estarán activos. Una proposición simple no será los estudiantes no estarán activos. Pues en este caso,
La proposición simple correcta para este caso, R, sería los estudiantes están activos. Y por último, tengo una proposición S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Con esto yo puedo construir mi lenguaje formal o simbólico. Yo sé que el entonces, lo que he aquí identificado con color rojo, es lo que corresponde a los operadores relacionales o conectores lógicos. Entonces, el sí entonces me corresponde a un condicional. Por lo tanto, también me corresponde a un condicional. El no es una negación y el o es una disyunción. En ese orden de ideas, como ustedes pueden ver, he construido lenguaje simbólico P, corresponde a esta primera parte, entonces Q, cierro paréntesis, por lo tanto, otro condicional, los estudiantes, mire que está negado, entonces diré no R, están activos, o la disyunción, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Esta es la forma como yo paso de un argumento a un lenguaje simbólico. ¿Cómo construyo esta tabla de verdad? La tabla de verdad está conformada por todos los posibles valores de verdad de acuerdo a las combinaciones que tengo yo de mis proposiciones simples. Como ustedes pueden observar en el ejercicio anterior, yo identifiqué tres proposiciones simples, P, Q y R. Entonces yo debo garantizar evaluar cada una de las combinaciones posibles. ¿Cómo hago eso? Primero que todo, debo determinar cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Como tengo tres proposiciones simples, la fórmula para determinar cuántas filas debe contener esa tabla de verdad está dado por 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. 2 a la 3 es igual a 8. Como ustedes pueden observar, aquí hay 8 filas. A cada variable, a cada proposición simple, le estoy asignando una variable, P, Q y R. Fuera de eso, estoy obteniendo la traducción simbólica del argumento. Debo garantizar la combinación de todos los valores de la verdad. ¿Cómo hago para hacer la combinación de todos los valores de verdad? Entonces, la regla es, si he determinado que tengo 8 filas, para la primera columna, yo voy a poner la mitad de esas filas en verdadero, o sea, 4 filas en verdadero. Y para las otras 4 en falso. Para el siguiente caso, ya no evalúo sobre las 8 filas, sino sobre las 4 primeras, sobre la mitad de lo que tenía. Sobre esa mitad de lo que tenía, que es 4, vuelvo a dividir en 2. Las primeras serán verdaderas y las segundas falsas. Y para la tercera columna, ya, como estaba en 4, me voy para la tercera columna solamente con la mitad, con 2. La mitad de 2 será 1, entonces tendré una combinación de un verdadero y un falso, verdadero y falso. Con eso estaré garantizando que no se me repita una combinación de estas en otra columna. Después de Perdón, haber hecho, profe, cuénteme. allí, ¿cómo sé si empiezo por la P, por la Q o por la R? Mi nombre es Iván Rivas, qué pena molestarlo. Usted en el momento de estar determinando el lenguaje simbólico, aquí, en el momento de estar determinando cuáles son las proposiciones simples, usted indirectamente le está dando un orden a cada una de ellas. No necesariamente es P, Q, R, S, puede ser A, B, C, D, no importa la letra. Pero en ese mismo orden que usted la identificó, mire que usted primero identificó esta como P, esta como Q, esta como R y por último esta como S. En ese mismo orden que usted las identificó,
usted las va a poner en la tabla de verdad. Si identificó, en este caso tenemos 3, P, Q y R, pondré en ese mismo orden. No sería lógico comenzar con Q cuando lo primero que usted identificó fue la pre. ¿Estamos? Ah, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Después de haber llenado estas primeras 3 columnas con esos verdaderos y falsos, garantizando que no exista una combinación que se repita, debemos ir a resolver los operadores lógicos. Entonces, aquí está el pequeño repaso de todos los operadores lógicos que tenemos. A veces no es necesario aprenderse la ocurrencia o toda la tabla de verdad, sino solamente la excepción. Te explico. Por ejemplo, para la negación es muy sencillo. Simplemente la negación es el valor contrario del inicial. Si esto es verdadero, el valor contrario sería falso. Y si es falso, el valor contrario sería verdadero. Para la conjunción, el i. Entonces yo les pongo un ejemplo, siempre les he puesto un ejemplo muy sencillo a ustedes. El tema de que nos están invitando a algún lugar. Si a mí me invitan a comer y a bailar, las dos cosas a la vez, yo debo exigir que me lleven a los dos lugares. Y si no me llevan a los dos lugares, me enojo, porque me prometió que me iba a llevar a los dos lugares. Entonces, en este caso, el único momento en el cual yo voy a estar feliz es cuando tanto la ida a comer y la ida a bailar sean verdaderas. Eso ocurre para la conjunción porque me prometió que íbamos a hacer las dos cosas. Mire que para los otros casos, o si incumple uno o lo otro, lo más seguro es que yo me enoje. Vamos con la disyunción. La disyunción, cuando me invitaron, no me dijeron, vamos a comer y a bailar. A mí me dijeron, vamos a comer o a bailar. Como me dieron una de las dos opciones, yo debería escoger una de las dos. Y si me lleva una de las dos, yo estoy tranquilo. Y si me lleva las dos, pues perfecto. Pero si no me lleva ninguna de las dos, yo me enojaré. Hasta ahí vamos bien. La implicación, hágale en cuenta que es la promesa incumplida. ¿Ya? Si usted está prometiendo algo, yo espero que la persona cumpla. Entonces, el único momento en que yo me voy a enojar es cuando me promete algo verdadero, pero no me cumple. En ese momento me enojaré. Pero si a mí me prometen algo y me cumplen, obviamente estoy bien. Si no me prometen nada y fuera de eso me cumplen, mejor todavía. Y si nunca me prometieron nada y no me cumplieron, pues no pasa nada, porque no me prometieron nada. Por último, la tabla del bicondicional. El bicondicional, la única razón para que sea verdadera es que ambas condiciones sean iguales. O ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, como ustedes ven, solo con que nos aprendamos una de los valores, la excepción, será suficiente para identificar cuál es el valor de verdad para cada una de estas tablas de verdad, para cada uno de estos operadores. De acuerdo a lo que vimos y de acuerdo a este ejemplo, comenzamos a construir. En este ejemplo, yo tengo la siguiente argumento. P entonces Q y no Q. Cierro corchetes, entonces no P. Entonces, yo siempre comenzaré identificando los operadores que están participando. En este caso están participando dos operadores. Como participan dos operadores, 2 a las 2 me da 4. Eso significa que son 4 filas. Como son 4 filas, de acuerdo a las reglas que les comenté ahorita, primero comenzamos de esas 4 con la mitad en verdadero y la otra mitad en falso. Para la siguiente, voy a la mitad de la mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, entonces verdadero, falso, verdadero, falso. Lo primero que yo debo colocar en esta tabla de verdad serán todas las negaciones que me aparezcan. En este caso, no P
y no Q. Y ahí voy llenando cada una de mis columnas. Entonces ya llené mi primera P y Q, ya tengo las dos negaciones. Obviamente las negaciones es el valor contrario que tengo para la proposición. De ahí a dónde me voy. A la siguiente proposición uniendo dos o más proposiciones simples. Como cuando estamos haciendo un problema matemático, lo primero que hacemos es resolver el paréntesis que está más interno. En este caso sería P, entonces Q. Como esto es un condicional, el condicional es verdadero. Me aprendo esto, el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, solamente para esta condición será falso, para los demás será verdadero. Entonces, ¿hacia dónde voy? Hacia el siguiente paréntesis. Con eso estoy resolviendo el siguiente paréntesis. En ese siguiente paréntesis, que es ya esta parte completa, yo ya he resuelto esta primera parte y lo que he resuelto en esta primera parte lo comparo contra la segunda parte, que es la negación de Q. En este caso tengo que comparar este P, entonces Q contra no Q. Es una conjunción. Una conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, el resto son falsas. Entonces, en este orden de ideas, teniendo en cuenta que estas son las dos que están participando y el orden de los factores no afecta al producto en este tipo de operador, entonces yo busco aquellas en donde la condición sea verdadera. Como ustedes pueden ver, la única condición donde va a ser verdadera es la última, ya que tanto un elemento como el otro son verdaderos. Y así puedo construir inequívocamente que la cuarta fila es verdadera. Para las demás será falso. ¿De ahí a dónde voy? A resolver el último bicondicional. Ya resolví este paréntesis, este segundo paréntesis. Solamente me queda resolver este último bicondicional. En este último bicondicional, aquí no aplica la ley de no importa el orden de los factores. Aquí sí importa el orden de los factores. En el bicondicional, este siempre será el antecedente y este el consecuente. Este es lo prometido y esto será si lo cumplió o no lo cumplió. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir desde esta columna hasta no P. Como le había dicho, solamente es falso cuando prometo algo, o sea, cuando esto es verdadero y el consecuente es falso. Como ustedes pueden ver, no se está dando esa condición por ningún lado. Falso contra verdadero, falso contra falso y verdadero contra verdadero. Entonces, esto me dará que es la tabla de verdad es todo verdadero. ¿Y esto qué significa? Es que es una tautología. Y ahí vamos al otro tema. Cuando todos mis resultados son verdaderos, es una tautología. Cuando tengo todos mis resultados falsos, es una contradicción. Y cuando tengo combinación de verdaderos y falsos, será una contingencia. Vamos al otro tema. Vamos a repasar un poquito de las leyes de inferencia. Para repasar las leyes de inferencia, pues es la demostración de validez de un argumento. Es llegar a la misma conclusión que obtuvimos en las tablas de verdad a través de leyes de inferencia. Recuerde que una ley de inferencia solo se puede aplicar si es una tautología. Entonces, al igual, lo primero que tenemos que asignar es asignar variables proposicionales a cada proposición simple. Realizar la traducción lógica de las premisas. Si organizar el argumento de forma vertical numerando las premisas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Utilizar las reglas de diferencia o reemplazo que conduzcan a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura al final para indicar qué ley fue la que se aplicó. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Entonces, primero aclaremos esto.
Si no es una tautología, no puedo aplicar leyes de diferencia. Si es una contingencia o una contradicción, las leyes de diferencia no se pueden aplicar y perderán el tiempo aplicándolas. Estas son las diferentes reglas de diferencia que hemos visto. Este pool de reglas, ustedes siempre van a tratar de identificar estas premisas dentro de los argumentos que ustedes identificaron. Apenas identifiquen estas dos primeras, en este caso, o estas tres, ustedes podrán llegar a esta conclusión en una nueva premisa. Vamos a ver esto más fácilmente con un ejemplo. Yo siempre he dicho, estas leyes de diferencia hay que tenerlas al ladito. Hay que tenerlas al ladito porque más que aprendérselas de memoria es saberlas aplicar. Entonces vamos a ver para este ejercicio la demostración por reglas de diferencia. Recuerden, solo puedo realizar esto si la tabla de verdad es una tautología. Si no es una tautología, no puedo realizarlo. Entonces, tengo el siguiente, tengo un argumento, el argumento como el que vimos inicialmente en lenguaje natural se ha convertido y se ha identificado las diferentes premisas y se llegó a que la conclusión es Q y S. Yo tengo que comenzar a combinar estas hasta tal punto que me llegue a la conclusión. Solo voy a utilizar estas tres y mi objeto es llegar acá. Nunca incluyan dentro de la demostración esta conclusión. He visto más de un error en donde incluyen esto dentro de la prueba y eso no es posible. Solamente incluyen las premisas originales. Entonces comenzamos. Yo puedo identificar que para la premisa 3 puedo aplicar la ley de simplificación. La ley de simplificación que me dice que si tengo una conjunción P y Q, yo puedo concluir cualquiera de las dos proposiciones simples, o P o Q. En este caso, yo puedo identificar aquí P y S. Entonces yo puedo concluir tranquilamente como P o inclusive podría crear otra quinta que sería S. Mira que estoy dándole un símbolo, estoy dando una abreviatura a la ley que apliqué. En este caso apliqué simplificación. ¿Sobre qué ley? ¿Sobre qué premisa? Sobre la premisa 3. Modos poniendo ponen. En modos poniendo ponen dice que si tengo un condicional en una premisa y en otra premisa tengo el mismo antecedente de ese condicional, mire, PP, yo puedo concluir el consecuente. Entonces, miro acá y efectivamente, yo tengo un condicional en la premisa 1 y tengo el mismo antecedente en la premisa 4, que recuerden que fue creada a través de la simplificación de la premisa 3. Entonces puedo ver que el antecedente que obtuve en la premisa 4 es igual a la premisa 1. Como veo que se cumple esta ley, yo inequívocamente puedo concluir el siguiente término, que es el consecuente. En este caso sería Q. Aquí tengo ya dos premisas creadas a partir de la aplicación de las leyes de diferencia sobre esto. Continuemos. No hemos llegado todavía a la conclusión. Como no hemos llegado a la conclusión, debo continuar hasta que llegue a la conclusión. Miren que como les expliqué anteriormente, yo puedo aplicar otra vez la ley de simplificación a una premisa que ya había utilizado antes. Les había dicho que para la simplificación yo podía extraer o la P o la Q. En este caso puedo extraer la P o la S. En la premisa 4 extraje la P y en la premisa 6 extraje la S. Ambas estoy aplicando la ley de simplificación a la premisa 3.
Todavía no he llegado a la conclusión. Como no he llegado a la conclusión, debo continuar. La ley de adjunción dice, yo tengo dos premisas, perdón. Yo puedo generar una nueva premisa con la conjunción de esas dos premisas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo la premisa Q, la premisa S, y a través de la adjunción las uní en una nueva premisa, Q y S. Aplique la ley de adjunción a la premisa 5 y a la premisa 6. Como pueden observar, esta sí es la conclusión. Como si es la conclusión, yo aquí puedo terminar mi ejercicio y puedo dar por demostrado que la ley de inferencia es válida. Ustedes deberán seguir en ese proceso hasta que lleguen a la conclusión. Si no llegan a la conclusión, estarán aplicando mal las leyes o estarán dando vueltas en círculo. Deberán encontrar un mejor camino. Como pueden ver, el argumento es válido. A partir de aquí, nuestro compañero va a continuar. Entonces, yo dejaré de compartir y mi compañero continuará. Gracias, profesor Marlon. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Gracias. Bueno, como decía el profesor Marlon, mi nombre es Jimer Camilo Vargas Fonseca, pertenezco al CEAD de Sogamoso y bienvenidos a esta sesión y pues deseando que en estos tiempos difíciles todo esté marchando muy bien en sus hogares. Entonces damos inicio o continuamos, mejor dicho, con la explicación, el repaso de los temas. Como lo decía el profe Marlon, en la construcción de estas proposiciones, de estos argumentos lógicos, es, digamos, el estudio de la lógica formal como tal, ¿no? Nosotros encontramos siempre expresiones, digamos, en el lenguaje formal, en el lenguaje natural, perdón, que lo que hacemos en la lógica es eso precisamente, ¿no? Es llevar a la formalidad esa expresión o ese lenguaje natural, ¿no? Eso es, digamos, lo que se hace en términos generales o lo que estudia la lógica como tal, la lógica formal, ¿no? Es hacer eso, simplemente en ese lenguaje natural, lo que nosotros siempre nos encontramos a diario y pues podemos entonces definir o encontrar esa formalidad a ese lenguaje natural. Entonces, dentro de esa formalización, pues existen los cuantificadores y que es una forma de expresión que indica la cantidad de veces que se repite un predicado o una propiedad, ¿no? Esa propiedad pues la vamos a denotar como P, que va a ser el predicado, ¿cierto? Y vamos a definir, digamos, que esos elementos o esas, digamos, ese tipo de elementos cumplen cierta propiedad o cumplen cierto predicado o cumplen el predicado para determinar lo que son los cuantificadores. Entonces, como como un cuantificador es la expresión que indica la cantidad de veces, entonces dentro de esa cantidad de veces podemos encontrarnos con todos, con algunos, con ninguno, con no todos, con solo uno, con existe por lo menos uno o con algún. Entonces, estos son los cuantificadores, estos vendrían a ser, permítanme acá yo, el láser. Entonces, estos vendrían a ser los cuantificadores para formalizar ese tipo de expresiones en donde queremos indicar esa cantidad de veces, ¿no? Como es siempre, digamos, la lógica implica formalizar en notación siempre simbólica, como lo mencionaba el profesor Marlon, en las proposiciones simples, compuestas,
en la construcción de las tablas, de verdad eso que estamos haciendo es formalizar. Pues aquí también en estos cuantificadores lo que hacemos es formalizar. Y para esa formalización pues existe para esta forma de cuantificar, digamos, o de indicar la cantidad, pues existe también la notación, ¿no? Para este tipo de cuantificadores. Existe el cuantificador universal, que está en su forma de notación, una, digamos, patas arriba, por decirlo así. Un cuantificador existencial, que es una E mayúscula al revés, y un cuantificador existencial único, que es pues la E al revés con el signo de admiración. En la formalización, como decía, el cuantificador lo que nos indica es cierta cantidad de veces, ¿no? Que se repite un predicado, y por eso digamos que aquí lo decimos como P para incluir qué es el predicado, y el predicado que lo cumple esos elementos en ese conjunto A, ¿cierto? O en esa expresión, digamos, en el lenguaje natural, que queremos determinar que está cumpliendo cierta condición, digamos, ¿no? Y esa condición es el predicado o es la propiedad que debe cumplir, ¿no? Esos elementos. Entonces, digamos que esa notación, esa formalización es a partir de símbolos, es lo que hacemos en la lógica formal, ¿no? Entonces, para ese cuantificador universal, para esos cuantificadores universal, existencial y existencial único, pues tenemos esta forma de notación. Y para cada uno de estos cuantificadores, en su notación, que cumplen el predicado, que cumplen dicha propiedad, pues tenemos la indicación de su forma simbólica, digamos, ¿no? En donde hacemos referencia a X que pertenece o que cumple esa propiedad, ¿no? Que ese X que pertenece a ese conjunto cumple la propiedad, ¿no? O existe, o algunos de esos elementos cumplen la propiedad, o un único elemento cumple esa propiedad. Es, digamos, la notación de estos cuantificadores. El existencial, el existencial único, lo clasificamos en afirmación, sería pues solamente ese. Entonces, por ejemplo, para el cuantificador universal, como su nombre lo indica, ¿me están escuchando bien? Que hubo ahí una Se le está yendo el audio a conexión ratos, inestable, ¿me profe. están escuchando bien? Sí. Sí, aquí me salió el mensaje que estaba inestable la conexión. Bueno, ahí ya me están escuchando bien. Yo lo escucho perfecto. Vale, gracias. Listo, entonces dice cuantificador universal afirmativo. Entonces, el cuantificador universal, como decimos, si está cuantificando o si está indicando esa cantidad de veces, cuando está diciendo universal afirmativo, pues está indicando que todos, ¿no? Que todos cumplen la propiedad, ¿no? Ese sería el universal afirmativo. Está, pues, como su nombre lo dice, afirmando, ¿no? Que todos cumplen la propiedad. Entonces, que todos cumplen la propiedad. ¿Cuál propiedad? Todos los futbolistas son deportistas, ¿no? Entonces existe la propiedad, mire lo que decía anteriormente, P es la propiedad, o sea, que está cumpliendo la propiedad. Y en este caso estamos diciendo que todos los X, es decir, todos los elementos, y en este caso los elementos son ¿quién? Los futbolistas. Entonces, todos los futbolistas cumplen la propiedad, es decir, todos los futbolistas son deportistas. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Que sean deportistas. ¿Quiénes? Los X, y los X son, pues, futbolistas. El universal negativo, entonces, si aquí si aquí está afirmando, está indicando que son todos, y si aquí está negando, ¿no? El mismo cuantificador, pues está negando que no son todos, sino ninguno. O sea, va a ser el contrario de este todos que teníamos, que ya va a ser ninguno. ¿Sí ven? Entonces, ningún exceso es recomendable. Quiere decir que es como la negación a las proposiciones, digamos, y en este caso incluyendo cuantificadores. Entonces queremos negar ese todos, pues es simplemente que con ninguno. En este caso el ejemplo que nos dice es ningún exceso es recomendable.
Entonces nos habla de ese cuantificador universal negativo y se denota pues negando la proposición, ¿sí? O negando la propiedad o negando el predicado, ¿sí? Entonces que para cualquier X no cumple la propiedad, es decir que ninguno cumple esa propiedad, ¿no? De esos aquí puede confundir, digamos que cómo es que hablamos de todos, pues sencillamente es que negamos, ¿no? Es el negativo de este cuantificador universal. Y si lo negamos, pues estamos negando es que no está cumpliendo con la propiedad, ¿de acuerdo? Cuantificador existencial afirmativo, entonces existen insectos venenosos. Ese sería un ejemplo y como decíamos anteriormente, el cuantificador em, y Perdón, profe, ahí lleva un par de segundos que no se le escuchó. ¿Carlos, está cayendo la señal? ¿sí? Sí, profe. ¿Mucho? Por favor, siga hablando, nos damos cuenta. Está Listo. intermitente, profe, gracias. Bueno, listo. Existen insectos venenosos. Estaríamos ahí ya. ¿Mejoró el sonido? Sí, señor, está mejor. Listo. Entonces dice, existen insectos venenosos. Estamos hablando del cuantificador existencial afirmativo, ¿no? Entonces afirma que existen insectos venenosos. Pues, lo mismo la propiedad. Cumplen la propiedad, ¿no? Ahora, si negamos ese que existen insectos, pues es que algunos, ¿no? Ya para el existen, entonces ya tomamos algunos que sería el cuantificador existencial negativo. Existen celulares algunos celulares no son smartphone. Al igual que en el cuantificador universal, observen que uno, si es la negación del otro, es negar que no cumple el predicado o que no cumple la propiedad, ¿cierto? Es lo que estaría indicando, pues, la negación de ese cuantificador existencial afirmativo. Entonces, digamos que es la construcción uno del otro, digamos, uno va a ser la negación del otro. Cuantificador universal negativo es la negación del universal afirmativo y el cuantificador existencial negativo es la negación del cuantificador existencial afirmativo, ¿no? En algunos textos ustedes pueden encontrar digamos, que de negar ustedes pronto lo pueden encontrar con, ¿dónde está aquí? Aquí está. Lo pueden encontrar de esta manera. Profe, está intermitente la voz para que por favor vuelva a repetir. A usted no. Se escucha poco y robotizado. Como que se cayó la señal de Wilmer. Bueno, ¿me están escuchando a mí? Sí, señor. ¿Me escucha bien o está robotizado? No, perfecto, profe. Perfecto, profe. Listo. A ver. Pues creo que voy a continuar yo porque el problema de la línea de Sogamoso como que está grave. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si me están escuchando bien o no?
Sí, Por el profe, momento, perfecto, profe. por el tráfico, por la hora del tráfico. Debe ser. Bueno, ¿en qué punto habían quedado con el profesor Gilbert? Cuantificador universal único. Hasta que ahora a mí no se me mueve esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Cuantificador universal afirmativo. Perdón, existencial. Ya iban la... algo. Existencial negativo, iba el instructor. En este de acá. Sí, en smartphone, Sí, ese. señor. Algunos celulares no son smartphones. Bueno, aquí lo que se está identificando es que uno de los elementos no está cumpliendo con la condición. Hay un tema de equivalencias que ustedes tienen que estar muy pendientes. Deben revisar su material y cuando ustedes a un cuantificador lo anteceden de la negación, prácticamente lo están convirtiendo en el elemento opuesto. Si aquí yo pusiera un no existe al principio, lo estaría convirtiendo en un para todo, para que lo tengan en cuenta en el momento de la revisión. Entonces, la negación siempre se hará a la proposición. En este caso, existe un smartphone que no es celular. Existen algunos celulares que no son smartphone. Se simbolizaría de la siguiente forma. El existencial único. El existencial único es aquel en donde solo existe un elemento que cumple esa condición. Siempre se va a simbolizar con un signo de admiración enseguida de la E invertida. Y esto me va a indicar que sobre la proposición que esté definiendo, solo hay un elemento que cumple esa condición. En este caso, existe un único país que se llama Colombia. ¿Ya? Por ejemplo, existe un único número de identificación para Marlon Osorio. Solo existe un número de identificación. Deben tener mucho cuidado entre utilizar existencial único y un existencial normal. El existencial único solo va a haber una ocurrencia. En el existencial normal puede haber de 1 a n valores, pero con la diferencia de que no todos los valores van a cumplir la condición. ¿Estamos bien? Sí, señor. Miremos las proposiciones categóricas. Bueno, sobre proposiciones categóricas dicen que son afirmaciones de categoría o clase. Toda proposición categórica es un enunciado donde existen miembros y relación entre ellos. Entonces, aquí tenemos varias proposiciones categóricas. Ningún soltero es casado. Algunos mandas no son fabricados en Japón. Aquí tengo elementos que están cumpliendo con una condición en esta proposición categórica. Yo siempre voy a distinguir un sujeto y un predicado, donde sobre uno de los elementos, el sujeto, se está diciendo que cumple o no cumple cierta condición. Tengo 4 diferentes tipos de proposiciones categóricas. Vamos a simbolizar S y P para indicar sujeto y predicado. Entonces, en este primer ejemplo, ningún soltero es casado, el sujeto sería soltero y el predicado sería casado. En este caso, algunos Mazdas no son fabricados en Japón, el sujeto sería Mazda y el predicado sería fabricados en Japón. Entonces, tengo las diferentes proposiciones categóricas. Tipo A, donde todo elemento de S está cumpliendo la condición que nos enuncia P. Universal negativa, donde ningún elemento de S está cumpliendo con P. O lo que es lo mismo, todo S no es P. Entonces, ningún sujeto cumple la propiedad que me está indicando el predicado. Las particulares afirmativas, donde tengo algunos elementos de S que están cumpliendo
con la condición que se me está indicando en P, donde será de tipo particular y cualidad afirmativa. Por último, la particular negativa, donde tengo algunos elementos de S que no están cumpliendo con la condición de P. Dependiendo de las proposiciones categóricas que nosotros estemos identificando, dentro de este cuadro de clasificación podemos identificar si son contrarias, subalternas, contradictorias o subcontrarias con respecto a otra proposición. Entonces, por ejemplo, miremos la siguiente proposición categórica. Algunos números reales son negativos. En ellas voy a identificar el cuantificador que me está indicando cantidad. ¿Cuál sería la cantidad? Algunos. ¿El sujeto quién sería? Los números reales. La cualidad o cúpula. La palabra son. Es la acción o el verbo que me está indicando si cumple o no con la condición que me está indicando el predicado, que en este caso serían negativos. La clasificación de las proposiciones, en este caso, nosotros la podemos ubicar dentro de este cuadro y nos damos cuenta que esta es de tipo I, particular afirmativa. ¿Por qué? Algún S es P. Si yo veo aquí, a este lado tengo las positivas, a este lado tengo las negativas, arriba tengo las universales y abajo tengo las particulares. Según esto es una proposición positiva, afirmativa, iría al lado izquierdo. Fuera de eso, es una proposición con cuantificador particular, lo que me indica que iría abajo. En este caso sería particular afirmativa. En este otro ejemplo, todos los números reales son negativos. Aquí me está diciendo que todos los números están cumpliendo con esta condición. Si vamos a ver, el cuantificador es universal, todos. El término sujeto sería números reales. La cualidad o cúpula sería son y el predicado sería negativos. Como pueden ver, es de este tipo afirmativo. Será universal afirmativo, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Lo que lo ubicaría en la parte superior izquierda de este cuadro. Entre la proposición algunos números reales y todos los números reales, hay una relación de subalternas. Miremos el tema de razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, cuando estoy hablando de razonamiento, yo estoy cogiendo y estructurando una idea en mi cabeza para llegar a una conclusión, ¿ya? Existen varias formas de llegar a esa conclusión. Entonces, una de esas formas son un razonamiento deductivo en el cual yo parto de una premisa general, una ley, y llego a una conclusión particular. En este caso, los deductivos, siempre va a existir una validez o probabilidad de que se cumpla. Siempre se va a cumplir. Por ejemplo, todos los objetos caen a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Yo diría que es un razonamiento, diría, todos los objetos caen a una densidad de 9.8 metros segundo al cuadrado. Por ende, esta canica cayó a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como yo estoy hablando de la ley de la gravedad es una ley general que se aplica para cualquier elemento. Y en la Tierra, cualquier elemento caerá a esa misma velocidad, independiendo de su masa. Por favor, quien esté dibujando, deje de dibujar. Por último, tengo el inductivo. En el inductivo se empieza de lo particular para llegar a lo general. Entonces yo estoy partiendo de hechos que están ocurriendo
particularmente para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, yo estoy diciendo Juan llega tarde hoy, Juan llega tarde mañana, Juan llega tarde el viernes, por ende, Juan llegará tarde el lunes. Estoy llegando a una asunción de que Juan llegará tarde el lunes por un comportamiento particular en los próximos 3 días. Pero esto no me garantiza de que eso se cumpla. Es probable que Juan sí me llegue temprano el lunes. Miremos el siguiente. Todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. Juan se lava bien las manos, entonces Juan se está cuidando contra el COVID-19. Miremos. La premisa 1 es todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19. La premisa 2, Juan se lava bien las manos. Y está cumpliendo que Juan se está cuidando contra el COVID-19. Miremos. Cuando dice que todas las personas que lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID-19, yo tengo el conjunto A, que son las personas que se cuidan contra el COVID. En el conjunto B, las personas que se lavan bien las manos. Dice que todos los elementos de B están cumpliendo con las propiedades de cuidarse, ¿no? Entonces, si Juan pertenece a B, por ende, estoy partiendo de un conocimiento general, de una asunción general, porque digo que todas las personas se cuidan, y como Juan es una persona y pertenece al conjunto de las personas, obviamente Juan también se está cuidando y se está lavando las manos. Estoy partiendo de una premisa general y estoy llegando a una particular. Por ende, este es un razonamiento deductivo. Miremos el siguiente. En mi casa hay computadores portátiles. En la casa de frente hay computadores portátiles. Por lo tanto, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. ¿Qué tenemos aquí? La premisa 1, en mi casa hay computadores portátiles. La premisa 2, en la casa de frente hay computadores portátiles. Y la conclusión, hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Observemos esto. El tipo de razonamiento es inductivo porque él está asumiendo o está argumentando que porque en mi casa y en la de al frente hay computadores, en todas las del barrio hay computadores. Pero esto simplemente puede ser una casualidad. Esto no me garantiza que en todas las casas del barrio haya portátiles. Por eso, por ende, estoy llegando de una premisa particular a un razonamiento general. Esto tiene alta probabilidad de que no se cumpla. Como tiene alta probabilidad de que no se cumpla, será un razonamiento inductivo. Miremos teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos se llama conjuntos a cualquier agrupación o colección de elementos o individuos bien definidos que cumplan con una propiedad determinada. Por ejemplo, si yo estoy hablando del conjunto de estudiantes de la UNAD, hay unas características peculiares en todos estos estudiantes. Todos están matriculados, asisten a clases virtualmente en la UNAD y presentan o están obligados a presentar ciertos trabajos. Son características comunes a todos esos elementos. Yo tengo un conjunto universal que es el que agrupa todos los elementos y tengo varios conjuntos A y B, los cuales están dentro del universo. Si damos al mismo ejemplo anterior, en mi conjunto universal serían los estudiantes de la UNAD. Mi conjunto A pueden ser los estudiantes de psicología y mi conjunto B pueden ser los estudiantes de ingeniería multimedia. Ahí tengo dos conjuntos que ambos tienen características comunes contra el universo, pero también tienen características que los diferencian uno del otro. También puedo tener estudiantes que estén matriculados tanto en psicología como en ingeniería multimedia. Hay personas que estudian 2 o 3 carreras a la vez, podrían estar ahí también. A los elementos que están
a los objetos o que están dentro de los conjuntos se les llaman elementos. Cada uno de ustedes, como estudiantes de la UNA, son elementos de un conjunto. Elemento X que aparece simbolizado acá pertenece al conjunto A. Como A pertenece al universo, X también pertenece al universo. Hay varias formas de determinar los conjuntos, uno por comprensión y otro por extensión. El de comprensión simplemente estoy esbozando una ley general que se aplica a los elementos, una ley o condición que se cumplen a los elementos que están en ese conjunto. No estoy detallando cada uno de los elementos. En el de extensión estoy indicando todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. En este caso, por extensión, lo estoy diciendo, X tales que X pertenece a los reales, X es mayor que 2 y X menor que 12. Este sería por extensión este conjunto, por comprensión, perdón. Y este mismo conjunto por comprensión se traduce en extensión en este que aparece abajo, donde ustedes pueden observar que cada uno de estos números está cumpliendo con la condición de que primero que es un real, que segundo es mayor que 2 y menor que 12. Entonces, esos serían todos los elementos pares mayores que 2 y menores que 12. Por extensión, se detalla cada uno y por extensión las condiciones o leyes que me identifican cada uno de los elementos. Un conjunto puede tener una cantidad de elementos X. Dependiendo de esa cantidad de elementos X, se le da un nombre. Si el número de elementos que tiene ese conjunto no se puede enumerar, no lo puedo poner por extensión, se dice que es un conjunto infinito. Por ejemplo, los reales, los naturales, los números divisibles por 2 serían elementos, serían ejemplos de conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos, como su nombre lo dice, se pueden enumerar todos sus elementos y tienen un fin. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos todos los elementos que estaban entre 2 y 10 y que eran pares. 2, 4, 6 y 8 serían los únicos elementos que cumplen con esa condición. Entonces, estos 4 elementos hacen parte de un conjunto finito. Cuando un conjunto solo tiene un elemento, se dice que es unitario. ¿Ya? Ejemplos de conjuntos unitarios. Números que multiplicados por sí den el mismo valor. El 1. El 1 multiplicado por 1 me da 1. Vacío. El vacío son aquellos conjuntos que no tienen ni un solo elemento. Tenemos una relación entre los conjuntos. Entonces, primero tengo una relación de pertenencia. Un conjunto pertenece a un elemento, pertenece a un conjunto. Y tengo la relación de contenencia o subconjunto, donde digo que todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto. En este caso, 2, 4, 6 y 8 pertenecen a este conjunto A y al conjunto B. Como pueden ver, B es subconjunto de A, pero también A sería subconjunto de B porque tienen los mismos elementos. En el otro caso, no tengo un subconjunto dentro de otro, pero yo puedo decir que estos valores de aquí pertenecen al subconjunto de D o pertenecen al conjunto de C. O sea, esta área es subconjunto de C o de D. Conjuntos iguales y disyuntos. Bueno, cuando hablamos de un conjunto igual, significa que todos los elementos de un conjunto también están en el otro y viceversa. Todos los elementos de A están dentro de B y todos los elementos de B están dentro de A. Entonces, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Esto se simboliza
de la siguiente forma. Esos son conjuntos iguales. Los conjuntos complementos diferentes o disyuntos, estamos diciendo que son conjuntos que no comparten elementos comunes. Por ejemplo, en algunas de las tareas que me tocó revisar, yo encontré ejercicios que decían estudiantes de la UNAM, es el conjunto universidad, UNASAL. El conjunto A, hombres. El conjunto B, mujeres. Esos dos son conjuntos disyuntos, porque ningún estudiante puede ser hombre o mujer a la vez. Entonces, son conjuntos disyuntos. Un conjunto disyunto, ningún elemento va a ser común entre ellos. En este ejemplo, tengo un conjunto formado por los pares y un conjunto formado por los impares. Tanto A como B son disyuntos. Aunque aquí está mal, porque si hablamos de dígito par, este sería impar, este no es impar, este 2 debería estar a este lado, este 7 y 9 a este otro lado. Acá hay un error en la diapositiva. Pues aquí sería 1, 3, 5, 7 y 9, y aquí sería 2, 4, 6, 8. Entonces, como pueden ver, ningún elemento de A va a estar en B a la vez. Por ende, son conjuntos disyuntos. Aquí están los diferentes ejemplos de conjuntos que existen en nuestras tareas, en los elementos. Tengo, por ejemplo, la unión. La unión es la suma de todos los elementos de un conjunto y el otro. Tengo varios tipos de uniones. En estos casos, tengo dos conjuntos que comparten solamente una parte común y la unión será la suma de todos los elementos de A más todos los elementos de E, pero sin repetir los elementos comunes. En el segundo caso, estamos hablando de que E está contenido dentro de A o es su conjunto de A. Entonces, todos los elementos de E están en A. Al hacer la suma del conjunto A más el conjunto E o B, me dará todos los elementos. Recuerden que no puedo volver a sumar los elementos que ya he sumado. En este otro caso, tengo dos conjuntos disyuntos que al sumarlos, al unirnos, me da la suma total de los elementos de A y los elementos totales de B. Como no tienen elementos comunes, pues no tengo que poner cuidado en que se me repitan los valores. Miremos la intersección. En la intersección estamos hablando de los elementos que son comunes a un conjunto y al otro. Elementos comunes. Muchos de ustedes utilizaban la palabra en la unión entre dos elementos. No es la unión, porque cuando hablamos de unión estamos hablando de este tipo de operación. Cuando hablamos, aquí estamos hablando es de elementos comunes entre uno y el otro. Cuando tengo dos conjuntos que solo comparten algunos elementos comunes, esos elementos comunes, que son los que están dentro del área verde, serán los que conformarán la intersección. Si yo tengo que mi conjunto B está contenido dentro del conjunto A o que B es su conjunto de A, la intersección será los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Pues solamente los de B, porque estos elementos de A no están dentro de B, pero estos elementos de B sí están dentro de A. Por último, en conjuntos disyuntos, cuando tengo conjuntos disyuntos, el conjunto A y B, como no tienen elementos conjuntos, mi intersección será vacía. Tengo la diferencia normal, no la diferencia simétrica, sino diferencia. En la diferencia, lo que estoy haciendo es que todos los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. Si estoy restando A menos B, a A le estoy restando todos los elementos que estén en B, pero que sean comunes a A. No estoy restando los elementos que están por fuera de A. Pues A menos B sería casi como decir A menos la intersección de A y B. Esa sería la diferencia. En el caso de un conjunto que está dentro de otro, o sea, B es su conjunto de A.
En este caso, la diferencia sería todo lo que esté en A menos lo que está en B. Como lo que está en B está dentro de A, pues esta área no sería seleccionada. Por último, en conjuntos disyuntos. En conjuntos disyuntos, cuando resto A menos B, como no tiene elementos comunes, me queda el mismo A. Por último, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica está compuesta por todos aquellos elementos que pertenecen a algunos de los dos conjuntos, pero que no pertenece a los dos a la vez. Cuando yo tengo un área común entre dos conjuntos, entonces la diferencia simétrica estará compuesta por aquellas áreas que no son comunes. Mire que el área que es común no está resaltada. En el caso de B, que es un conjunto de A, va a estar solamente compuesto por los elementos de A, ya que estos elementos son comunes a ambos. Entonces, sería A menos el conjunto B. En los conjuntos disyuntos, la diferencia simétrica de A y B serán todos los elementos de A y todos los elementos de... Aquí faltó resaltar este de aquí. Todos los elementos de B. Como no tienen elementos comunes, sería todos los elementos de A y todos los elementos de B. Todos los elementos de B, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de teoría de conjuntos. En este ejemplo de aplicación de teoría de conjuntos, debemos estar muy pendientes de la forma natural en la que nosotros hablamos. La teoría de conjuntos, las proposiciones categóricas, son solamente una expresión del lenguaje natural. Nosotros no estamos viendo matemática y nos estamos olvidando del lenguaje natural. Van juntos. Entonces, si yo estoy hablando, hablando de algún ejercicio, debo estar pendiente del lenguaje natural y traducirlo a conjunto, no olvidarme del lenguaje natural. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. En una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. Dice, 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intersivistas. 7 médicos son neurólogos e intersivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos. Es como si yo te fuera a regalar algo. Yo si aquí no funcionó, ¿me lo dice o no? O se queda callado y... Perdón, cierran el micrófono. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. La recomendación siempre es empezar de lo más interior hacia lo exterior. Como ustedes pueden ver, aquí de una me está identificando que hay 4 médicos que tienen las 3 especialidades. Obviamente estoy identificando los conjuntos cardiólogos, neurólogos, intensivistas. Como les dije, identifico primero los que están en el interior de todos los conjuntos. Aquí me dice que 4 médicos tienen las 3 especialidades. ¿Eso qué me está indicando? Que hay, que cardiólogos, intercesión, neurólogos, intercesión, intensivistas es 4. Esta área corresponde a las personas que son neurólogos porque están dentro del verde, que son cardiólogos porque están dentro del rojo y que son intensivistas porque están dentro del conjunto azul. Pero ahí voy hacia afuera. Él me dijo 7 son neurólogos. Como ya tenía 4 aquí, ¿esto en qué se traduce en operaciones de conjuntos? Me está diciendo que neurólogos, intercesión, intensivistas es igual a 7. Pero esa área está compuesta por todo esto. Y como pueden ver, dentro de todo esto hay un área que es común a todos. ¿Qué significa eso? Que yo ya comencé a contar 4 de esos 7 médicos que me está indicando. Entonces, 4 más 3 me da 7. Ese sería el primer caso. Para el segundo caso, me está diciendo
8 médicos son cardiólogos. Como me dice que 8 médicos son cardiólogos, yo ya tenía incluido estos primeros 4 que tenían todas las profesiones y la intersección entre cardiólogos e intensivistas. Como me suma 8, yo no podría aquí poner 8 porque me estaría sumando 12 esta intersección. Entonces solamente me faltan 4 para llegar a estos 8. En el siguiente caso me dicen 5 son cardiólogos y neurólogos. Pasa el mismo caso. Como me está diciendo que la intersección entre cardiólogos y neurólogos es 5, toda esta área me debe sumar 5. Como ya incluí 4, solo me queda uno pendiente. Seguimos contando. Dice, 12 médicos son cardiólogos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que todas las personas que están dentro de cardiología me deben sumar 12. Al sumar esto, esto me va a dar 12. Por eso, la resta sería 12 menos los 4 que tenían, que era solo cardiólogos e intensivistas, menos los 4 que tenían las 3 profesiones, menos el 1 que tenía, eran cardiólogo y neurólogo, me da 3. Y así pasa con los siguientes. Son 10, todo esto me va a sumar 10. Y este es 1 porque todo esto me debe sumar 12. Hay que tener en cuenta las palabras que se están utilizando en este ejercicio. Si en algún momento me hubieran dicho 12 médicos son solo cardiólogos, esa palabra solo cardiólogo me está indicando que en esta área de aquí hay 12 personas. Entonces, 12, si me dijeran 12 médicos son solo cardiólogos, significaría que esta área me deberían ser 12. Por esa palabra solo. Si me hubiera dicho por acá, 8 médicos son solo cardiólogos e intensivistas, entonces ese 8 entre cardiólogos y intensivistas debería estar acá. Por esa palabra. Entonces deben tener muy en cuenta el lenguaje que estemos utilizando para comenzar a determinar si el valor que va, este valor completo, o simplemente debo tener en cuenta los que ya he calculado. Me hacen las siguientes preguntas. Da la información y el diagrama responda. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces comencemos a analizar este diagrama de B. Los médicos que están ubicados aquí tienen las 4 especialidades. Porque mire que están dentro, perdón, las 3 especialidades. Porque están dentro de neurología, dentro de cardiología y de intensivista. Los que están en esta área, mire que está solamente dentro del cuadro, dentro del círculo de cardiólogos y dentro del círculo de neurólogos. Por ende, este tiene 2 profesiones. Igual pasa con este. Está dentro de 2 conjuntos. Entonces, neurólogo e intensivista, y estos 4, cardiólogo e intensivista. Si seguimos analizando, vemos que estos 3 están solamente dentro del área demarcada por el círculo rojo. ¿Qué significa? Que estos 3 tienen una sola profesión, al igual que estos 2 y que estos 1. Entonces me estaría sumando 6 médicos. Si me preguntan cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos, entonces, médicos, cardiólogos o intensivistas. Entonces, cardiólogos o intensivistas, pero no neurólogos. O sea, esto no lo incluyo para nada. Pero viene la pregunta del millón. ¿Son todos estos o solamente esto? ¿De qué depende que sean todos esto o solo esto? Del operador que esté utilizando. Entonces, acuérdense cuando le invitaron a cine y a bailar. Cuando utilizo la palabra estoy hablando que debe cumplir las 2 condiciones.
Este cumple con las dos condiciones, no. Este cumple con las dos condiciones, no. El único que cumple con las dos condiciones es este. Por ende, diría que son 4 médicos los que son cardiólogos y intensivistas a la vez. Y que no son neurólogos, porque fue lo primero que me limitaron. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta, duda sobre esta evaluación o sobre las características del examen? Cuéntame. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero en la parte de la tabla de verdad. Sí, señor. Resulta que cuando, bueno, si uno dice 2, por ejemplo, en el caso de, uno dice 2 a la n, 2 al cubo, que es 2 por, o 2, sí, 2 al cubo. 2 ¿sí? por 2 por 2. Por 2, sí, que da 8, ¿sí? Señor. Pero tenemos cuatro proposiciones que son P, Q, R y S. Sí, señor. Entonces, ¿por qué se dice que son 4? Se arranca con 4, ¿cómo es? Con 4 columnas. Ah, ¿cómo comenzamos? Listo. Voy a abrir rápidamente un Excel. ¿Ya? Que es P, Q, R, S. ¿sí? Vamos a hacerlo rápidamente en un Excel que yo creo que es la forma más fácil. ¿Cierto? Estoy a ver mi pantalla, ¿cierto? No, ahí no estoy viendo nada. Listo. Todavía no, Marlon, todavía no. Ahora sí, está empezando a compartir. Entonces, miremos. Estamos hablando de que hemos identificado 4 proposiciones P, Q, R y S, ¿cierto? La fórmula es 2 a la n. ¿N qué es? N es 4, ¿cierto? Sí, es el número, sí, porque 2... Entonces serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Qué significa eso? Que tengo que llenar 16 columnas. ¿Estamos? Sí, pero es que cuando hizo el ejercicio, pero me quedó la duda porque vieron que eran 8, 4 columnas. Ah, no, de pronto lo hicimos por simplicidad simplemente. Lo que pasa es que cuando son tan grandes, se vuelve más complicado de resolver. ¿Listo? Eso fue lo que me generó la duda, sí. Pero Ah, bueno, tranquilo, eso fue por simplicidad. Sí, ya. ¿Listo? Sí, no, así que 4 me quedó de una vez que como... No, tranquilo, eso fue simplemente por simplicidad. Listo. Porque imagínense construir todo esto en tan poco tiempo. Eso podríamos, perdón, profe, soy Iván Rivas, eso lo podríamos implementar en el momento de desarrollar el examen. Perdón, no te escucho bien. Lo que acabo de decir sobre la simplicidad, se puede... No. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Simplemente como cambiamos de ejercicio de ejemplo, pero yo no estaba resolviendo el mismo ejercicio con el que había empezado. ¿Ya? Usted no puede, por ejemplo, en un ejercicio, en cualquier ejercicio, comenzar resolviendo, por ejemplo, una multiplicación y cambiar a resolver una división. Se tiene que terminar con la resolución de la multiplicación, sino que por la didáctica y por el tiempo que tenemos nosotros, era más fácil para nosotros poner una tabla de verdad con tres proposiciones simples que con 4. Ya en el momento de examen, que son 4 proposiciones, 4 proposiciones simples, 2 o 3, tienen que resolverlas con las 2, con las 3 o con las 4 que les enunció el ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sin que me haya preguntado, les voy a aclarar algo. A muchos de ustedes les dijeron que tenían que registrarse porque iba a haber un reconocimiento de la cara al momento de presentar la evaluación. Para pensamiento lógico matemático no aplica reconocimiento de la cara. ¿Ya? Entonces no se preocupen si ustedes no cumplieron con el límite de tiempo que daban para inscribirse en cuanto al reconocimiento parcial. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta solamente, pero bueno, es que yo me he venido al trote precisamente por estos últimos, precisamente en este mes he estado, mejor dicho, saturado de trabajo, que no he tenido mayor tiempo para nada.
Ya hoy hice la sustentación. Se supone que ahora viene una pretarea que hay que entregar antes del 14. No es pretarea, perdón. Esto no es pretarea. No, pero después ya lo que sigue después de la sustentación es solamente la evaluación o hay que hacer Solamente algo. la evaluación final. Eso vale el 125 puntos, que es el 25% de toda la nota. O sea, en ese caso ya no hay que hacer más nada y no va a presentar la evaluación, ya. Solamente presentar la evaluación el 12 o 13 de diciembre. Y Porque solamente pueden esos 2 días, 2 o 3, no puede antes. solamente esos 2 días. Si en esos 2 días no pudo, se tendrá que justificar Y el horario es desde que arranca el 12, mejor dicho, a partir desde de... las 00 horas hasta las 23:59. Vale, listo. Gracias. Les recomiendo no lo hagan el 13. Como buenos colombianos, todo lo vamos a dejar para última hora. Entonces, imaginen cómo va a estar la plataforma ese día. Y ustedes no son las únicas personas que están presentando prueba final. Hay muchas personas que están presentando prueba final. Por ende, va a saturar la plataforma. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿nos puede de pronto hacer como una pequeña explicación sobre cómo sería el modelo de preguntas? No las preguntas, pero sí el modelo de preguntas que se van a dar durante el examen. Les voy a mostrar algo mejor. Profe, yo le puedo preguntar algo antes de, referente a lo que estaba hablando. Dígame. Profe, lo que pasa es que la información que siempre nos dieron era que los exámenes eran de 12 al 15. Y precisamente ayer estaba leyendo sobre eso y ahorita lo redujeron del 12 al 13. Entonces, parece pues, que habíamos como plan. Pero yo era una persona que había planeado estudiar hasta el 14 más o menos para presentar el 15. Y ahora ya nos limitan el tiempo. Nos están limitando el tiempo. Y eso en todas las materias. Sí, de pronto dependiendo de la materia será una fecha u otra. No conozco por otra materia. Pero nuestro vademédico, como dicen los médicos, es la agenda. Y en la agenda claramente dice 12 y 13 de diciembre y siempre lo he dicho desde el principio. Para pensamiento lógico matemático. No sé si para otra materia sea otras fechas. No, pero pues en mi agenda que me aparece a mí siempre aparece hasta el 15, pero sí, gracias. Igual pues la fecha es esa ya. Gracias. Pues la verdad, nunca he visto esa fecha del 15. Yo siempre he dicho 12 y 13 de diciembre en la agenda. ¿Ya? Yo les quiero mostrar algo a ustedes sobre lo que me decían de que un modelo de las preguntas. En la página de Lógica UNAT hay un simulador del tipo de preguntas que van a tener en este examen. ¿Ya? Entonces, tranquilamente ustedes pueden entrar a ese simulador para ver las características de esas preguntas. Voy a compartir esto por el chat para que ustedes mismos lo vean. Por favor, el que tiene música lo apaga. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ahí en el simulador aparece incluso ahí como un simulacro, pero igual ¿cómo es? Hay tema para estudiar ahí mismo también, para repasar. Claro, porque son preguntas de tema de teoría de conjuntos, de lógica. De cierta manera les sirve también para estudiar. Claro. Y eso uno la puede aplicar varias veces, ¿cierto? Sí. Es un simulador. Sí, Obviamente no tiene el pool o la base de datos de preguntas que tiene el examen final. ¿Ya? Tendrá unas poquitas y llegará el momento que si usted llega, repite, van a ser siempre las mismas preguntas. No, pero sí sirve para repasar uno. Claro que sirve para repasar. Profe, ¿esta grabación la van a compartir? Sí, señor. Se está grabando actualmente. Apenas terminemos, queda en mi disco duro. Yo la comienzo a convertir y yo creo que mañana estaría montada. Yo le reporto el enlace a Carolina en mi grupo de Sky, en el grupo de los compañeros que lideramos esta web conferencia, la estaremos compartiendo y compartiremos con Carolina para que lo comparta con todo el resto del mundo. Bueno, profe, por mi parte, muchísimas gracias y hasta mañana. Que descansen. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o podemos terminar ahí? Muchas gracias, que descansen.
Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.